cordial bienvenida a todos los que el día de hoy nos acompañan por Facebook Live y en esta sesión de Zoom. Bienvenidos sean a esta conferencia magistral que lleva por nombre La neurociencia de la adicción y otros trastornos mentales que presenta el Dr. Rubén Valle. Saludo con mucho gusto al maestro Raúl Martín del Campo y al maestro José Manuel Castrejón, quien es el jefe de departamento del área de adicciones de nuestra casa de estudios. A ambos, bienvenidos. Es un placer para mí presentarlos y cederle la palabra para dar inicio a esta conferencia al maestro José Manuel Castrejón. Les recuerdo a los asistentes que no estará habilitado el chat hasta el final y las preguntas las estará haciendo el maestro Raúl Martín del Campo. Sin más preámbulo, maestro Castrejón, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Doctor Valer, es un gusto volverlo a ver y es un honor que esté con nosotros en esta ocasión. Y el maestro Raúl Martín del Campo lo va a presentar en un momento. Déjenme presentarles al maestro Raúl Martín del Campo. En realidad no requiere mucha presentación porque es muy conocido y destacaría algunos aspectos muy importantes en su trayectoria. Uno de ellos, el haber fundado el Instituto Mexiquense contra las Adicciones, quizás uno de los más dinámicos que hoy existen en este país. También fue director general del Centro Nacional para la Atención de las Adicciones, el CENADIC. Actualmente es responsable en un área de investigación en el Instituto Mexicano de Psiquiatría y, bueno, una enorme trayectoria. También ha formado el modelo de los centros de atención primaria. Hoy nos acompañan aquí en diferentes centros de atención primaria de diferentes lugares del país. Y destacaría dos aspectos. Uno de ellos es que es miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU. Nada más hay 9 y uno de ellos es mexicano, joven y talentoso, nuestro querido Raúl. Y destacaría quizás algo muy importante para nosotros. Es docente de la Universidad Hebraica en la maestría y en las especialidades que tenemos de adicciones. Nada más quiero compartirles algo antes de darle la palabra al maestro Raúl Martín del Campo, y es que en este año va a ser muy especial para la universidad. Aquí está el maestro Miguel Ángel Pérez. Estamos celebrando un aniversario, 30, ¿verdad, maestro? 30, imagínense, 30 años la universidad. Entonces, este año, y les quiero compartir, estamos programando actividades académicas como esta. Estamos organizando diplomados, talleres, estamos organizando lo que será un congreso por ahí a finales de año que va a estar espectacular. De una vez los invitamos y qué bueno que está aquí la maestra Jimena Celonca, porque ella se va a encargar de enviarles a ustedes las invitaciones, las participaciones, las convocatorias a todos este tipo de actividades, como hoy lo ha hecho maravillosamente con esta organización, a quien la felicitamos. Están desde ahora invitados a todas estas actividades y hoy iniciamos con el broche de oro, dándole la bienvenida al maestro Rubén Valle, y quién mejor que sea el maestro Raúl Martín del Campo, a quien le pasamos el micrófono. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, maestro Castrejón. Muchas gracias a todas las autoridades de la Universidad Hebraica por este evento. Y quiero decirles que de verdad tenemos hoy un invitado excelente. Yo lo he estado siguiendo y tiene esta hermosa virtud que ustedes van a disfrutar en un momento más, que nos va a hablar de la manera como funciona el cerebro, pero lo hace de una manera tan entendible, tan entretenida. Utiliza muchas metáforas, muchos modelos, lo hace todo muy aterrizado. Yo creo que para la formación de los alumnos de la Universidad Hebraica va a ser importantísimo. Y me voy a permitir leer algo de la trayectoria del doctor Rubén Valle. Él se incorporó a la subdivisión de políticas científicas de la Oficina de Políticas y Comunicaciones Científicas del NIDA, del National Institute of Drug Abuse, que ustedes saben es el principal instituto de investigación sobre temas de consumo de drogas en Estados Unidos. Esto fue en octubre del 2004 como administrador de ciencias en la salud. Sus primeras publicaciones se centraron en la arquitectura del promotor de genes y la expresión de genes en el reloj cerebral. Conceptos muy, muy elevados, pero que él nos va a saber explicar de una manera, ustedes verán, muy didáctica. En el NIDA escribe y da conferencias sobre neurobiología del abuso de drogas y la adicción para una variedad de audiencias diferentes. El doctor Valle ha recopilado información crítica de diversas disciplinas que combina para promover la misión científica del NIDA, ya que se cruza con la biología celular y molecular
la genética, la inmunología, la bioinformática, la neurociencia y la neuroética. Las muchas contribuciones del Dr. Valer a otros esfuerzos de difusión incluyen redacción científica, tanto en inglés como en español, enseñanza, hablar en público ante públicos no especializados y atender solicitudes de entrevistas para una variedad de medios impresos, radiales y digitales. Antes de llegar al NIDA, el Dr. Valer trabajó en el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, donde realizó una investigación básica sobre la base molecular de la expresión genética circadiana en vertebrados. Recibió su PhD en microbiología y biología molecular de la Universidad de Miami en 1993 y completó su formación postdoctoral en el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, especializándose en cronobiología molecular. Yo creo que uno se da cuenta cuando una persona es un sabio en el tema, cuando uno lo escucha hablar. Van a ver ustedes la integración de conocimientos que hace de las ciencias básicas de una manera tan entendible el doctor Valer. Así es que, doctor Valer, bienvenido sea usted y tiene usted el micrófono. Adelante. Gracias, Raúl. No sé si agradecerte o me das un poco de miedo con la expectativa que has creado. Realmente va a ser muy difícil seguir esta introducción, pero trataremos. Bueno, a ver. Claro que sí. Verás que sí. A ver, ¿dónde? A ver, ustedes me dirán si esto funciona. Perfecto, doctor Valer. Adelante. Ahí está. ¿Sí? ¿Se ve? Se ve perfecto. A ver, voy a sacar todos. Ok, se ve y me escuchan porque lo optimicé para clip. Sí, se ve y se escucha, perfecto. Ok, 10 puntos. Bueno, gracias, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la invitación, realmente un placer. Es una de las cosas positivas del COVID, esta posibilidad de hablar con tanta gente, de interaccionar y de contribuir un poco a la formación de gente que vive tan lejos, ¿no? Sin tener que sufrir el viaje en avión o en tren o en bus. Así que esto es uno de los, aprovechemos uno de los aspectos positivos de la pandemia. Esta conferencia está titulada La neurociencia como promotor de resiliencia y salud mental, y creo que van a ver que mi enfoque para hablar de estos temas que son tan complejos es un enfoque más global, tratando de simplificar un poco los conceptos que pueden ser tan complicados. Es un enfoque desde un punto de vista evolutivo, psiquiátrico, hablo de la adicción, pero trato de integrar un poco todos estos conceptos que son tan difíciles para que el mensaje sea un poco más profundo y que penetre esa nube de ofuscación que a veces algunos grupos en la sociedad tratan de crear. Así que ese es el objetivo, es un poco de simplificar conceptos que son sumamente complejos para llegar a algún tipo de mensaje unitario, integral, de cómo tendríamos que trabajar en pos de una comunidad, una sociedad, familias, escuelas más resilientes que promueven la salud mental de verdad. Entonces esta conferencia, a ver si puedo sacar esto. A ver, perdón. Empiezo con una pregunta diciendo, perdón, pero tengo acá un cartel que me molesta. Bueno, empiezo con una pregunta que es, ¿qué es la adicción? Para empezar la charla. Tratando justamente de simplificar la discusión. Algunos dicen que es una falla moral, otros dicen que es un déficit de voluntad, una enfermedad de voluntad propia, una enfermedad crónica o un trastorno del cerebro. En pos de esa simplificación que yo busco, me gusta pensar en términos más neutrales, que son menos estigmatizantes. Me gustaría empezar esta charla con una definición diferente. Y quiero decir que la adicción es la falla de un producto. Me parece que esta definición que voy a desarrollar ahora es más neutral y más útil para entender en más profundidad qué es la adicción. Porque en realidad el cerebro es un producto de la evolución que está diseñado para conseguir básicamente 3 funciones o 3 objetivos, que es el mantenimiento funcional del cerebro y del resto del organismo, que es lo que llamamos metabolismo, el procesamiento de datos, que es lo que llamamos cognición, y usando estas dos funciones, interaccionar con el mundo, que es lo que llamamos conducta. Y estas 3 módulos o funciones básicas del cerebro como producto están diseñadas para
la supervivencia y la reproducción. Este producto que ha evolucionado por tantos miles, millones de años, nos ha regalado herramientas, el poder de abstracción, la agricultura, el arte, las comunidades, civilizaciones, la ciencia, viajes espaciales. Pero como cualquier producto, este producto también puede fallar. El cerebro es un producto que puede fallar, un producto de la evolución. Y es útil pensar en el cerebro como un producto porque nos permite definir cuál es la raíz de un producto cuando falla. La falla de un producto se puede dar de tres maneras o por tres razones. Una es por errores de diseño de ese producto, otra es por errores de manufacturación y otra es por condiciones extremas. Ejemplos en la vida real de estos tres tipos de errores que llevan a fallas de un producto serían este puente, por ejemplo, que está mal diseñado, obviamente, este puente nunca va a funcionar bien. Errores de manufacturación que se dan en la fábrica, que llevan a recalls de productos como estos autos, o condiciones extremas cuando un producto se usa repetidamente o en condiciones para las cuales no está diseñado. En el ámbito biológico, estos tres tipos de errores, o ejemplos de estos tres tipos de errores, serían, por ejemplo, un error de diseño claro, a mi modo de ver, que es el haber puesto estos molares incisivos, estos dientes tan filosos cerca de una mucosa, por ejemplo, y que nos lleva una y otra vez a mordernos la lengua, a mordernos la mucosa, una cosa que todos experimentamos. Esto para mí es un buen ejemplo de un error de diseño a nivel biológico. Los errores de manufacturación se dan en el desarrollo, como esta chiquita que fue expuesta al alcohol durante la gestación fetal. Este es el síndrome de exposición al alcohol fetal. Y el boxeo es un buen ejemplo para mí en la biología de lo que sería una condición extrema para la cual el organismo no está diseñado por la evolución. O sea que el cerebro es un producto, la evolución se trata de adaptación justamente, y la adaptación se trata de compromisos. Y este es el mensaje clave, porque el compromiso, que es parte intrínseca, integral de este proceso de evolución, el compromiso, digo, invita a la falla. Cuando tenemos que comprometernos con los parámetros que usamos para diseñar, esos son limitaciones en el producto que invitan a la falla. Entonces, para resumir esta introducción, digamos, el cerebro puede fallar por errores de diseño, de manufacturación o condiciones extremas. Y esto le hemos dado los nombres de discordancia evolutiva, los errores de diseño, errores de desarrollo y eventos abrumadores, que son eventos a los cuales exponemos a estos productos, cuando exponemos estos productos a situaciones para las cuales no han sido diseñados por la evolución. Voy a hablar muy brevemente de los tres tipos de errores que pueden llevar al producto del cerebro a fallar. Empezando con la discordancia evolutiva. El ejemplo que utilizo siempre acá es el hecho de que el cerebro es un producto de la evolución y ha sido diseñado para percibir los productos comestibles con mayor contenido graso, mayor contenido energético, como dulces y alimentos con alto contenido energético, para almacenar la mayor cantidad de energía en el tejido graso. Y esto es porque cualquier hambruna estaba siempre alrededor de la esquina. Nunca se sabía cuándo iba a haber un periodo de hambruna severo. Pero esto es lo que en los ambientes modernos tenemos a la vuelta de cada esquina. Y el resultado de esta discordancia evolutiva, como me gusta llamar, es la epidemia de obesidad que tenemos en Estados Unidos y en la mayoría del resto del mundo. La población, aproximadamente el 30% de la población norteamericana será obesa en el 2030, por ejemplo. Estas son las proyecciones más actuales. Entonces, este es un ejemplo de discordancia evolutiva. Pasemos ahora a los eventos abrumadores. De cómo se abruman los sistemas básicos de control, de eventos que abruman este producto que llamamos el cerebro. Porque se puede pensar en el cerebro como una colección de cientos, sino miles de termostatos. Termostatos que están diseñados para funcionar en cierto rango óptimo. Escucho un eco de golpe. Y estos valores entre los cuales funcionan estos termostatos son los que hablaba antes cuando mencionaba los compromisos.
Por ejemplo, para darles un ejemplo de un termostato, de un sistema de control básico, uno de los ejemplos más clásicos es el control de crucero de los autos. Estos sistemas de control, como termostatos y control de crucero, siempre se diseñan teniendo en cuenta un conjunto de condiciones razonables, por lo que tienen ciertas limitaciones, esos son los compromisos. Es por eso que los expertos advierten que no se debe activar el control de crucero en tráfico pesado, sinuoso, carreteras sinuosas, pavimento resbaladizo o caminos montañosos, condiciones que podrían resultar en la pérdida de control, lesiones graves o la muerte. Estos sistemas básicos de control tienen la siguiente arquitectura. Hay un programa que hay un input en el sistema que se almacena en cierto depósito de memoria de datos. De esos datos son leídos por un integrador que está aquí, que es el integrador que lee lo que es deseable, el valor que es óptimo, que se desea, y la diferencia entre ese valor y lo que se obtiene en la realidad. Este integrador constantemente lee la diferencia entre estos dos inputs y en base a esa diferencia actúa sobre un controlador que activa un proceso que cambia el output, que es el resultado del sistema. Este output varía, es leído por un sensor, algún tipo de artefacto sensible a este output específico, y es el valor que se lee en el integrador. En el caso de los controles de crucero tenemos el input, es la velocidad deseada, que se almacena en una base de datos. El integrador actúa sobre un actuador de vacío, que es una especie de switch que puede activar el motor, para más o para menos, cambiando la velocidad, la que se lee por un sensor de velocidad, y ese sensor de velocidad le avisa o le informa al integrador la diferencia entre estos dos valores. Una cosa muy similar pasa en el sistema endocannabinoide, que también es un sistema de control. Aquí estamos hablando del control de la neurotransmisión, que en este caso depende de la demanda. Esta es una filmina complicada, pero voy a tratar de explicarla en forma breve. Aquí tenemos una neurona piramidal, un botón neuronal que tiene la capacidad de activar todo este sistema, y acá hay una sinapsis entre estas dos neuronas, y de acuerdo a la actividad en esta sinapsis, esta neurona va a sintetizar endocannabinoides como el 2-AG. Esos endocannabinoides van a viajar en forma retrógrada a esta terminal neuronal que produce en este caso glutamato, que es el neurotransmisor excitador, y va a modular la capacidad de esta neurona de glutamato de producir glutamato en la sinapsis, de liberar glutamato en la sinapsis. O sea que dependiendo de la actividad neuronal en esta sinapsis, esta neurona libera o no endocannabinoides que van a viajar y modular en forma retrógrada esta sinapsis. Esto es lo que llamo control de neurotransmisión, que depende de la demanda. Esta neurotransmisión endocannabinoidea depende de la actividad de esta sinapsis. Y esto se repite a lo largo y a lo ancho del cerebro, dependiendo de diferentes sinapsis. Estos endocannabinoides tienen la capacidad de modular la actividad excitatoria o inhibitoria de diferentes redes neuronales. Es por eso que el sistema endocannabinoide es tan importante para modular la actividad cerebral en forma global. Si lo ponemos este fenómeno en esta filmina sobre la arquitectura de sistemas de control, podemos decir que en este sistema, el sistema de control básico endocannabinoide, el input sería el balance óptimo entre excitación e inhibición. Este balance óptimo es específico de diferentes regiones en el cerebro, de diferentes redes neuronales, de diferentes networks. Esto se almacena en los bancos de datos, los que son leídos por un integrador en cada red neuronal. Esto, dependiendo de la demanda en esa red neuronal, llevará a la síntesis de un endocannabinoide que en forma retrógrada va a informar a la red si tiene que liberar más o menos glutamato o GABA, por ejemplo. Pero pueden ser otros neurotransmisores. Eso va a cambiar el balance entre excitación e inhibición y va a ser leído por el sistema integrador para así cerrar el loop de control básico en esta arquitectura endocannabinoide. Si pasamos a el control más complejo de la conducta, también podemos hablar de una arquitectura similar de este tipo de sistema básico de control. Aquí lo que estamos hablando es, el input es el deseo a nivel cognitivo y el output es la recompensa. ¿Cómo funciona esto, este sistema de control en la conducta, que es más complejo? Bueno, aquí tenemos
más inputs, más módulos que pueden influenciar esta arquitectura de un sistema básico de control. La conducta dirigida al objetivo está influenciada básicamente por 3 factores muy importantes. Uno es el valor de la recompensa que nos mueve a actuar, a tratar de conseguir esa recompensa o evitar un castigo. La motivación que tenemos en ese momento, en una circunstancia por conseguir esa recompensa o por evitar ese castigo. Y el costo-beneficio que el cerebro está constantemente haciendo para decidir si sí o no vale la pena orquestar una respuesta conductual hacia esa recompensa o alejándonos de cierto castigo. Entonces, usando este mismo sistema de control básico, uno de los termostatos que hay más importantes en el cerebro es el termostato que regula las conductas de recompensa. Aquí el input sería el deseo de recompensa, la motivación y el análisis de costo que les acabo de mostrar. Esto se almacena en bases de datos en el cerebro. El integrador de estos sistemas de recompensa, controles de recompensa, están primordialmente en una zona que mide o que calcula los errores de predicción, que están primordialmente en la zona de la corteza orbitofrontal y en el área de la corteza cingulada. El integrador en estas zonas actúa sobre el estriado, primeramente el estriado ventral, que luego actúa sobre la corteza prefrontal. Esto actúa a través del tálamo, la corteza motriz, que nos lleva sí o no a montar una acción. Esa acción podrá llevar a una recompensa o llevará a un castigo. Eso se medirá por sensores cognitivos que serán usados para influenciar la actividad de este integrador, que es el que constantemente está midiendo el error entre lo que predecimos, lo que esperamos y lo que conseguimos a raíz de nuestras conductas. Lo importante es que este error de predicción, las discrepancias entre el resultado esperado y el actual, generan cambios plásticos en la arquitectura de los circuitos de recompensa que sustentan el aprendizaje. Son los mismos mecanismos que son responsables de la transición entre conductas dirigidas a un objetivo y los hábitos, que son hábitos automatizados, los que pueden degenerar eventualmente en conductas compulsivas como la adicción. Esto nos introduce o nos lleva al tema de la dopamina, porque la dopamina juega un papel preponderante en los cálculos que todos estos circuitos neuronales hacen para tratar de calcular, de obtener una respuesta correcta cuando tratamos de predecir una recompensa y de integrar el resultado de nuestras acciones en calcular esos errores en la recompensa y como resultado ajustar nuestras conductas. La dopamina juega un papel preponderante en lo que podemos llamar aprendizaje mediados por recompensa o por castigos también. ¿Qué hace la dopamina? Bueno, la dopamina es una señal de aprendizaje para estímulos que predicen la recompensa, la probabilidad de la recompensa y la magnitud de la recompensa. ¿Cómo lo hace? Estos estudios son clásicos y muestran cómo la dopamina es en realidad como una moneda, como un papel moneda que se usa para que usan estos circuitos para calcular los valores de recompensa que predecimos y los que recibimos como respuesta y cómo ajustar esas conductas. Específicamente esto es lo que pasa en estos circuitos de recompensa cuando estamos montando respuestas hacia una recompensa. Estas son señales neuronales de una colección de neuronas que puedan ver posiblemente en la zona del estriado ventral. Acá tenemos un animal el cual no ha sido condicionado, sin estímulo condicional. Y hay una recompensa que se da en el momento donde aparece la barra esta R, y verán que cuando hay una recompensa sin señal predictiva en animales que no fueron condicionados, la respuesta dopaminérgica, esta señal eléctrica aumentada, se da unos milisegundos después que la recompensa aparece. Pero en animales que han sido condicionados a esta respuesta, se ve que el movimiento del spike, de la liberación de dopamina, se mueve. De ser ahora el resultado de la recompensa, pasa a ser el resultado del estímulo condicionado y no de la recompensa. Por otra parte, cuando no hay recompensa, a pesar de que haya habido un estímulo condicionado que predice la recompensa, vemos que la liberación de dopamina se da como se daba antes, después del estímulo condicionado, pero vemos una inhibición cuando la recompensa no aparece. Es así como estas son las leyes básicas de cómo el sistema de recompensa utiliza la dopamina como moneda para
de alguna manera dar movimiento, regular las actividades y las conexiones en este sistema muy complejo de cálculo, de predicción de recompensa, que tiene como motor principal las neuronas dopaminérgicas en el área ventral tegmental, que es el que predice la recompensa y el que comienza los pasos en las avenidas de detección de error en la recompensa. Esta dopamina va a alimentar la corteza medial temporal, que tiene un efecto, una función importante en la detección de la recompensa y la predicción de la recompensa. También la dopamina que sale del VTA, del área ventral tegmental, va a alimentar la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza premotor y parietal, que es donde se representa de alguna manera el objetivo de nuestras conductas, y también la corteza orbitofrontal, que como les dije antes, tiene una función sumamente importante en predecir la recompensa y el valor de la recompensa que estamos tratando de conseguir. Hay muchos otros nódulos o circuitos que son parte de esta recompensa sumamente compleja, pero simplemente les quería mostrar esto para que entiendan de alguna manera, de forma muy básica y breve, cómo la dopamina tiene este valor tan fundamental como papel moneda, como moneda en los circuitos de recompensa. Entonces, volviendo a los temas, al sistema básico de control y a esta metáfora de estos sistemas como termostatos que han sido diseñados por la evolución para funcionar de forma muy robusta entre un valor mínimo y un valor máximo, porque tenemos que tener limitaciones. Estos son los compromisos que son intrínsecos, son integrales al proceso de evolución. Y todo lo que pase por debajo del valor mínimo o por encima del valor máximo hará que este sistema básico de control, que es muy robusto cuando funciona, cuando lo llevamos a funcionar dentro de esos valores mínimos y máximos, se vuelva frágil y se debilite toda vez que lo llevemos por debajo de esos dos valores, tanto a la izquierda o a la derecha. Ejemplos de este tipo de termostato, de este tipo de manipulación por el medio ambiente son, en el caso de la serotonina, por ejemplo, si hablamos del sistema básico de control serotoninérgico, hay un sistema muy robusto entre esos dos valores, pero siempre que nos movemos por debajo, la manifestación es algo como la depresión, por ejemplo. Cuando nos movemos a una neurotransmisión serotonérgica por encima del valor máximo, lo que se obtiene es algo parecido al síndrome serotonérgico, que son síntomas que pueden variar de leves, como escalofríos y diarrea, a severos, como rigidez muscular, fiebre y convulsiones, y hasta pueden ser fatales si no se tratan. En el ámbito de sistemas básicos, volviendo al tema de la dopamina, por debajo del valor mínimo, cuando falta la dopamina en circuitos específicos, se obtienen manifestaciones como el Parkinson's, y cuando se pasa este termostato de un valor máximo, lo que se puede obtener dependiendo del circuito que está involucrado, serán cosas como la adicción. Entonces el problema es que las recompensas naturales, este sistema, este producto, este sistema básico de control de la recompensa y de la predicción y de medir los errores en las recompensas, han sido diseñados para medir estas recompensas naturales, que vienen del ambiente natural, que elevan la dopamina. Este es un ejemplo del caso del sexo, que es una recompensa natural que si introducimos un electrodo en el estriado ventral, o el nucleus accumbens, como algunos lo llaman en el cerebro humano, podemos ver cuando introducimos una ratita hembra en una jaulita donde había un macho que hace mucho no ve una hembra, podemos ver un spike, un salto en la cantidad de dopamina que se libera en ese estriado central, ese estriado ventral, que es el núcleo de los circuitos que calculan la recompensa, cuando entra esa hembrita en la jaula. El problema es que las recompensas artificiales o las drogas son exageradamente más eficaces en elevar la dopamina en el estriado ventral. Aquí estamos, este es el ejemplo de la anfetamina, y noten que estamos hablando de la misma escala, de 0 a 1000. La anfetamina es por lo menos 10 o más veces más eficaz en producir esta liberación de dopamina en el estriado ventral. Y algo muy similar ocurre con todas las drogas que tienen potencial de abuso o de adicción. Cambian el curso, la curva de producción de dopamina en el estriado, en los circuitos de recompensa. Tanto hablemos de anfetamina como cocaína, nicotina, morfina. Todas estas curvas son suprafisiológicas y no responden a ningún tipo de recompensa natural. Entonces, ¿qué pasa en la sinapsis dopaminérgica, particularmente, específicamente en el estriado ventral, cuando entra una droga? Esto es un cartoon
que muestra un esquema muy simple que muestra qué ocurre en una sinapsis, en una conexión neuronal dopaminérgica cuando hay cocaína, cuando el uso de cocaína pasa de agudo a crónico. Les tengo que presentar a los protagonistas, a los caracteres en esta filmina. Tenemos la neurona presináptica, que está cargada con estos globitos llenos de dopamina, que es la estrella amarilla, que está lista para ser liberada en la sinapsis. Una vez que se libera, esta dopamina se va a unir a estas proteínas azules, que son los receptores de dopamina, sobre la superficie de la neurona postsináptica. Y al unirse a la... ¿Perdón? Ah, es que es el doctor, no. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, Sí, una sí. disculpa, se activó el micrófono. No hay problema, no hay problema. Cuando esta dopamina vuela a través de la zona del synaptic cleft, del espacio sináptico, eventualmente se unirá a sus receptores específicos y transmitirá la señal en forma intracelular a toda la cascada de señales que ocurre en la neurona postsináptica para que la transmisión de la información pase a través de toda esta red neuronal. Ese es un segundo carácter, una segunda proteína muy importante en esta filmina, es el transportador de dopamina que atraviesa la membrana de la neurona presináptica. Su rol es que cuando queremos terminar con la respuesta dopaminérgica, el transportador de dopamina se va a unir al exceso de dopamina y va a reciclar esa dopamina hacia adentro de la neurona presináptica para terminar con la respuesta. Cuando introducimos cocaína en el sistema, representado aquí por estos objetos verdes, la cocaína tiene una afinidad muy alta por los transportadores de dopamina y previenen que estos hagan ese reciclaje de dopamina hacia la célula, hacia la neurona presináptica. Y la respuesta, la consecuencia de esta inhibición, de este bloqueo de los transportadores de dopamina, es la acumulación de cantidades suprafisiológicas, como veíamos antes, de dopamina, como veíamos en el caso de la anfetamina o de la cocaína en la filmina anterior. Ahora bien, toda red neuronal, cuando se enfrenta a estos eventos que están tratando de abrumar un sistema básico de control, en este caso el sistema básico de control movido por los transportadores de dopamina, siempre va a tratar de, en forma plástica, adaptarse a este ruido tan alto de dopamina, porque no está diseñado por evolución para soportar tanto ruido dopaminérgico por tanto tiempo, cuando el uso de cocaína se hace crónico. Entonces trata de echarle mano a algún mecanismo para bajar el ruido de dopamina. Y en el caso de las sinapsis dopaminérgicas, lo que la evolución le ha dado como un instrumento para bajar ese ruido de dopamina es empezar a talar de alguna manera o a sacar estos receptores de dopamina en un intento, en un esfuerzo de bajar el ruido global de dopamina en esta sinapsis. De hecho, podemos ver en pacientes adictos a diferentes drogas esta tala de receptores de dopamina después del uso crónico de una droga. Estemos hablando de cocaína, de alcohol o de heroína, hay una merma en la disponibilidad de los receptores de dopamina durante cualquier adicción, que se ve claramente en estos experimentos que ya son clásicos, experimentos de tomografía con positrones, usando un compuesto que se llama racloprida, que se une específicamente a esos receptores de dopamina. Y los colores más fríos en la columna de la derecha son los que se ven siempre en forma muy, muy reproducible en los trastornos por uso de sustancias, por uso de una droga, ya sea heroína, alcohol o cocaína. Vemos una merma en la disponibilidad de estos receptores a causa del uso crónico de diferentes drogas. Dicho sea de paso, lo mismo se ve en la obesidad mórbida. También se ve que la disponibilidad de receptores es menor. El problema es que esta disfunción no para aquí. Esta disfunción está asociada con, entre otras cosas, con una merma en el metabolismo de glucosa, entre otros lugares en la corteza orbitofrontal, que si se recuerdan una de las filminas anteriores, tiene una función muy importante, un rol muy importante en calcular esa diferencia, esos errores de predicciones que nos permiten ajustar en forma adaptiva nuestras conductas a la diferencia entre lo que predecimos y lo que recibimos, tanto sea como recompensa o como castigo en nuestras conductas. Por lo que cuando
nos involucramos en una actividad en forma crónica como el uso de drogas, es cierto que la adicción empieza en estas zonas que calculan o que computan de alguna manera la recompensa, los errores de recompensa. Pero la adicción se puede definir como una onda expansiva constante que empieza a comprometer más y más circuitos alrededor de la recompensa. Primero con la memoria y la emoción, que son perturbadas por el uso crónico de drogas, después la motivación y eventualmente las zonas de control inhibidor que se asientan más que nada en la zona de la corteza prefrontal, que tienen un rol muy importante en sopesar las consecuencias de nuestros actos y en planear estratégicamente nuestras actitudes y nuestras actividades. Entonces hablamos de la discordancia evolutiva, hablamos de condiciones extremas, ahora hablaremos de los errores de desarrollo. El tercer tipo de error al que me quiero dirigir. Sabemos que hoy, por estudios clásicos que empezaron hace unos 20, 25 años en el Instituto Nacional de Salud Mental, sabemos que el cerebro, como ustedes posiblemente saben, está en un proceso de desarrollo muy, muy activo, muy intenso durante la niñez, la preadolescencia y la adolescencia. En realidad es un proceso que continúa muy activamente hasta la edad de los jóvenes adultos, digamos 20, 22, 25 años. Y como ustedes bien sabrán, las últimas partes del cerebro en desarrollarse son las partes aquí en la zona prefrontal, justamente esas que están a cargo de inhibir los impulsos prepotentes que vienen del sistema límbico, el sistema más primitivo en el cerebro. Este cerebro, estos circuitos que están a cargo de estos sistemas básicos de control, no vienen programados de fábrica. Durante esta etapa de desarrollo, se puede decir de alguna manera que lo que ocurre en el cerebro, en respuesta a todo lo que le ocurre a ese individuo, todo lo que experimenta, a todo lo que se expone, es un proceso activo de programación de esos circuitos que no vienen programados de fábrica. Ahora, ¿qué significa programar un cerebro joven? Básicamente hay dos procesos, dos pilares de programación o de desarrollo cerebral que es muy importante comprender. Uno es el proceso de conexiones de corto rango, que involucran más que nada la materia gris, es como podar una cerca. Y el segundo pilar, el segundo proceso durante el desarrollo cerebral, es el proceso que involucra las conexiones a larga distancia, que más que nada estamos hablando de la materia blanca, de esas fibras axonales que conectan diferentes partes del cerebro con otras partes del cerebro. Hablaremos de estas dos en forma secuencial. Primero hablando de las conexiones de corto rango, que tiene que ver con la poda de neuronas y la poda de conexiones. Cuando un bebé nace, hasta los 2, 3, 4 años, hay una cantidad increíble de neuronas y de conexiones. Estamos hablando de trillones de conexiones, realmente una cantidad enorme de neuronas que no tienen mucha capacidad de transmitir informaciones, mucho material, pero no hay contenido informativo. Lo que hace la experiencia de vida durante esos años de desarrollo, de programación cerebral, esa experiencia está de alguna manera dándole forma a la poda, tanto de conexiones como de neuronas, para que si bien baja la densidad neuronal y baja la densidad de conexiones, lo que aumenta la capacidad o el contenido informativo de ese cerebro, que ahora tiene una densidad neuronal significativamente menor, y es por eso que las zonas de la corteza prefrontal se ven más azules a medida que van madurando. Esto es muy similar a lo que hacen los adolescentes con sus redes sociales, que se unen a gente nueva, sacan otra gente, refuerzan ciertas conexiones y van optimizando de esa manera la calidad y la cantidad también, ¿por qué no?, de sus redes, de sus contactos en las redes sociales. Es un proceso bastante similar del que estamos hablando. Es por eso que podemos pensar en el cerebro de un niño pequeño de esta edad, digamos 2, 3 años, como un bloque de mármol que tiene mucho material, mucha materia gris, pero prácticamente ninguna información. Este es todo potencial. Y lo que hace la vida, las experiencias, es de alguna manera esculpir ese bloque de mármol, sacar materia, pero de esa materia ahora emerge el contenido, la capacidad de transmitir información. Ahora bien, estos procesos son totalmente neutrales. Los mismos procesos de poda neuronal y de poda de conexiones pueden llevar a esculturas hermosas, pero también a esculturas horripilantes, dependiendo de la calidad de esas experiencias de vida. Los procesos son los mismos: la poda de neuronas y la poda o el reforzamiento de conexiones.
Pasando al segundo pilar de desarrollo, son las carreteras de información, esas conexiones a larga distancia que están encargadas de mandar información, enviar información entre zonas distintas del cerebro. A veces a corta distancia, a veces a larga distancia, pero fundamentalmente son las que están encargadas de sincronizar y de enviar información para que el cerebro funcione como un conjunto. Si nos acercamos a estas fibras, las que se están desarrollando de forma muy activa durante la adolescencia, y cortamos una en forma transversal, así para ver de qué está compuesta, veremos este paquete, este bundle, un paquete de axones. Aquí tenemos cientos de axones. Si hacemos un zoom in, nos acercamos a estos axones y podemos aislar. Vemos que las zonas azules son los axones, son las zonas que transmiten la señal electroquímica, y cada uno de esos axones largos están aislados, están recubiertos por un material aislante, llamado mielina, que en su conjunto es muy similar a lo que tenemos en los cables de cobre que transmiten las señales de teléfono o de cable en nuestros hogares. Estos cables, dependiendo de la calidad, pueden llevar velocidades de estas señales electroquímicas de entre 3 km por hora, son las fibras que transmiten las señales de dolor, hasta 300 km por hora, que son las que controlan el movimiento. O sea, hay diferentes tipos de fibras nerviosas que tienen diferentes características. El mensaje importante de este proceso es que el ancho de banda en el cerebro se multiplica por un factor de 3000 durante la adolescencia. Y eso tiene que ver con este proceso a larga distancia dentro del cerebro, de la mielinización y del enrobustecimiento de estas fibras que unen diferentes partes del cerebro con otras, muy similar al cableado de nuestros hogares cuando estamos conectándonos a los sistemas, a los servicios de cable, por ejemplo. Y esto es muy similar, este aumento de 3000 veces que ocurre durante la adolescencia, es muy similar a la evolución del ancho de banda en nuestras redes telefónicas, que se definían como 1G en los 80, que era el ancho de banda de los primeros celulares, hasta el 5G en estos años, en los últimos años, que son que permiten o capacitan dispositivos, sensores, sistemas en donde está todo interconectado. Y donde la velocidad es de más de 1 GB por segundo. Entonces, para resumir este proceso de programación neuronal en el cerebro, en los circuitos cerebrales que no vienen programados de fábrica, podemos decir que tenemos este input y output aquí en el círculo rojo. De alguna manera simboliza las experiencias de vida. Y acá puse un bebé con su madre repitiendo una actividad constantemente como para ilustrar este constante input y output. Hay un input y el bebé constantemente está registrando qué pasa cuando le toca la nariz o qué pasa cuando le toca el ojo. Y esa actividad repetida, en forma repetida, constantemente, crónica, este input y output, está reformulando, de alguna manera rediseñando la arquitectura de todos los circuitos en el cerebro. Y la finalidad de esta redefinición de los circuitos es básicamente optimizar la conectividad para que tenga mayor contenido informático o de procesar información como recompensa o castigo, por ejemplo, y aumentar el ancho de banda para que la transmisión de la información sea cada vez más eficiente, más sincronizada entre diferentes partes del cerebro. Si me permiten expandir o extender esta metáfora de la programación de circuitos neuronales durante los años vulnerables de la adolescencia, yo diría que los invito a pensar en este teclado como el teclado que un adolescente está usando para programar su cerebro con cada cosa que hace y con cada cosa a la que se expone. Entonces, si este es el teclado que un adolescente usa para programar el cerebro con cada actitud, con cada canción que canta o persona con la que interactúa, podemos pensar que todas las influencias tóxicas en el mundo, como la malnutrición, el bullying, el déficit de sueño, uso de drogas, el abuso físico, el abandono familiar, el FOMO, el miedo de perdernos algo, el estrés crónico y tantos miles otros de influencias tóxicas, yo diría que estas influencias son como revolver el teclado, que el adolescente está usando constantemente, segundo a segundo, para programar esos circuitos en forma tan compleja. Ahora, si pensamos en este fenómeno de influencias tóxicas como revolvedores de teclado,
nos daremos cuenta muy pronto que el efecto de revolver el teclado que usamos para programar nuestro cerebro, el efecto dependerá de la etapa en que esto ocurre. Si revolvemos el teclado después que el programa está completo, digamos a los 22, 23, 24, 25 años, se obtendrá este tipo de error, mensaje de error. Ha ocurrido un error, inténtelo más tarde. Esto sería similar a una persona de 25 años tomando mucho alcohol, por ejemplo, intoxicándose, pero después de una noche o al día siguiente es como si nada prácticamente hubiera ocurrido, a menos que se haya muerto por una ingesta demasiado excesiva al alcohol. Esto es muy distinto de cuando revolvemos el teclado en la mitad del programa, cuando un chico tiene 13, 14, 18 años. El tipo de error que se recibe después de este tipo de manipulación, si se usa droga, por ejemplo, o si hay déficit de sueño crónico, o si hay abuso físico o abuso psicológico crónico, es fundamentalmente distinto. El error dirá algo así: ha ocurrido un error, intente reinstalar el programa. Y esto es fundamentalmente diferente y es mucho más difícil de conseguir cuando estamos hablando de conductas, de programas o rutinas conductuales. Y esto explica por qué la adolescencia es el momento pico para la aparición clínica de la mayoría de las enfermedades mentales. Tanto estemos hablando del trastorno de déficit de atención, trastornos de ansiedad, de estado de ánimo, esquizofrenia, trastorno por uso de drogas, cualquier trastorno mental, epidemiológicamente hablando, siempre vemos que estos trastornos aparecen, el pico del onset, de la aparición temprana o inicial, siempre se da en la gran mayoría de casos, dentro de esta ventana de alta vulnerabilidad, durante la cual los chicos están programando los circuitos neuronales que les van a servir por el resto de su vida. Entonces tenemos que pensar en programas de prevención de la adicción y otros trastornos mentales concurrentes, pensando en estos tres tipos de desarrollo, tres tipos de errores de los que hablamos, y cómo podemos cambiar la trayectoria o cambiar el resultado de estos errores, o la posibilidad o la probabilidad de que estos errores lleven a errores catastróficos, cómo podemos modular diferentes factores externos e internos para que esas fragilidades se vuelvan robusteces o prevenir esos resultados tan negativos. Y creo que es aquí donde es muy útil volver a esta metáfora, a esta idea de que el cerebro es un proceso, es un producto evolutivo que puede fallar, y comprender o entender o definir estos tres tipos de errores distintos de diseño, de manufacturación y de condiciones extremas, que hemos redefinido como discordancia evolutiva, errores de desarrollo y eventos abrumadores. Y esta forma de pensar nos permite enfocar de alguna manera, de un modo un poco distinto, me parece un poco más efectivo, qué se puede hacer en los tres dominios tan distintos, fenomenológicamente muy distintos, para inyectar un poco de resiliencia y prevención en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestras comunidades. Y cómo hacer que esas vulnerabilidades, cómo prevenir que se conviertan en problemas, y cómo magnificar o optimizar la capacidad del cerebro de conseguir su mayor potencialidad. Creo que para evitar o para minimizar la discordancia evolutiva tenemos que pensar más inteligentemente en cómo diseñamos nuestros entornos. Los errores de desarrollo tenemos que proteger con más seriedad y compromiso, y sobre todo ciencia, a los jóvenes, niños y adolescentes. Y con respecto a los eventos abrumadores, debemos entender que somos robustos, pero también frágiles, pensando en esos termostatos que están diseñados por la evolución. Debemos educarnos y aprovechar nuestras fortalezas, pero también al mismo tiempo respetar nuestras limitaciones. No existe una bala mágica, debemos atender a la evidencia y usar sentido común. Esto suena como un mensaje muy tonto, o muy simple, o muy de sentido común, pero lamentablemente, si vemos el estado del mundo hoy en día, creo que más y más gente se está alejando tanto de la evidencia como del sentido común, y creo que siempre vale la pena recordar que no hay balas mágicas, y que esta es realmente es la única fórmula que tenemos para prevenir o incrementar la cantidad de resiliencia, sobre todo en la gente vulnerable. Entonces, para darles algunos ejemplos en qué avenidas o direcciones estoy pensando cuando hablo de discordancia evolutiva, y cómo manejar o mejorar la situación, el paisaje preventivo en este dominio, yo diría, por ejemplo, algunos ejemplos que les podría dar:
cambiar las horas donde empieza la escuela. Las escuelas en Estados Unidos empiezan muy temprano y eso causa una falta de sueño crónica que se acumula en forma realmente muy peligrosa en las mentes jóvenes. Debemos reducir la ingesta de azúcar y les voy a dar después un ejemplo de por qué esto es tan importante. La ciencia es muy clara, pero no le damos bolilla. Debemos incrementar la actividad física. De vuelta, un ejemplo de algo que el sentido común nos lo repite una y otra vez. La ciencia, la evidencia no puede ser más clara, pero por algún motivo la sociedad no puede tomar este mensaje de forma seria. Los errores de desarrollo, decíamos proteger con más seriedad y compromiso y ciencia a los jóvenes. Yo diría que el cuidado pre-postnatal es crítico, nada puede ser más sentido común, pero de vuelta, no lo tomamos en serio este mensaje. Mitigar el estrés crónico, sobre todo en las escuelas, y promover la mentalidad de crecimiento. Si conocen el trabajo de la psicóloga Carol Dweck, que habla de las mentalidades fijas y de crecimiento, este es un aspecto de metacognición que creo que es muy importante para introducir resiliencia y prevención en nuestras escuelas y en nuestros jóvenes. Y con respecto a los eventos abrumadores, debemos obviamente promover un ambiente libre de drogas, sobre todo cuando hablamos de esa ventana de vulnerabilidad durante la adolescencia, esas edades críticas. Debemos promover una educación personalizada que no cause frustración y estrés en los que no se adaptan de alguna manera a un sistema que está diseñado para un estándar de tipo de aprendizaje que es único. Hay que personalizar mucho más los procesos de educación y debemos promover salud mental. Otro ejemplo de un mensaje de sentido común, pero que lamentablemente nadie lo escucha. Y le dije que le iba a dar un ejemplo específico de la glucosa. Es uno de los ejemplos donde el mensaje científico y de sentido común es tan claro. Ya no necesitamos más ciencia que nos muestre lo importante de reducir la ingesta de azúcar en nuestras dietas. Pero le voy a mostrar este experimento para que vean dónde están las conexiones. Este es un experimento reciente, salió el año pasado, donde se mostró que una dieta en ratoncitos, que una dieta alta en azúcar durante la adolescencia es un factor muy importante de riesgo potencial para el desarrollo de fenotipos conductuales, similares a las enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia y el trastorno bipolar. En este experimento había dos grupos de ratones, uno wild type, o sea, normal, sin modificación genética, una cepa de ratón normal, y una cepa que tiene una mutación heterocigota en el gen GLO1, que es el gen, es una enzima, codifica para una enzima que está encargada de detoxificar los metabolitos del azúcar, como el metilglioxal, que es un subproducto citotóxico de la glucólisis, la producción de azúcar, que induce modificación de proteínas, estrés oxidativo y apoptosis. Estos son procesos que causan toxicidad eventualmente puede ser muy severa si es crónica y a altos niveles, sobre todo en el cerebro. Entonces estos eran los dos grupos de ratoncitos, se les dieron dos tipos de dietas, rica en almidón o muy rica en azúcar. Y este tipo de experimento cruzado sirve para ver la interacción entre el fondo genético de producir más metabolitos tóxicos y la dieta, o sea, la interacción entre medio ambiente y genética. Y lo que se vio fue justamente esto, que el azúcar es un factor de riesgo que interacciona con el fondo genético para aumentar los fenotipos conductuales asociados con enfermedades psiquiátricas. Lo que se vio específicamente fue que estos fenotipos conductuales incluyen, entre muchos otros, alteración de la actividad sensorial, alteración de la memoria del trabajo, hiperactividad y aumento de la liberación de dopamina en el estriado ventral. Tanto la dopamina basal como la que es evocada por un estímulo como una droga estimulante, por ejemplo, en los animales. Algunos de los ejemplos, datos específicos. En este cuadro vemos la diferencia entre una dieta de almidón en las dos cepas, los wild type y los mutantes. Vemos que no hay diferencia en términos de las conductas maternales del aseo, de los pups, de los ratoncitos chiquitos, de los hijos y las hijas. Pero cuando pasamos a una dieta rica en azúcar, vemos que hay un aumento en la hiperactividad de esa conducta de aseo de las madres, una hiperactividad que se exacerba cuando el fondo genético es la falta de esa enzima o la reducción de los niveles de esa enzima detoxificante de la glucosa. Y algo muy parecido pasa si miramos los niveles extracelulares de dopamina en el estriado ventral. También es una respuesta que se exacerba en los animales con deficientes
en esa enzima detoxificante que están expuestos a una dieta de azúcar, no cuando están expuestos a una dieta de almidón. Traigo este experimento a colación, ¿por qué? Porque es muy didáctico y aparte muy relevante a lo que estamos pasando. Hoy en Estados Unidos estamos muy preocupados por la discriminación social, étnica y racial. Estamos descubriendo diferencias en los resultados de salud pública a diestra y siniestra, por ejemplo con el COVID, y nos preguntamos constantemente cuáles son las raíces de esas diferencias en los resultados de nuestras inversiones en la salud pública. Y este experimento con la glucosa es un ejemplo perfecto de los puentes que tenemos que crear entre la evidencia y la salud pública. Porque el porcentaje estimado de niños y niñas, niños y adultos que cumplen con la recomendación de ingesta de azúcares agregados de menos del 10% de calorías diarias, cambia acorde a la raza y etnia. De hecho, los grupos étnicos más altos que siguen la recomendación, hasta el 60% de chicos asiáticos y adultos asiáticos cumple con las recomendaciones dietéticas de ingerir menos del 10%. Cuando llegamos a los chicos negros no hispánicos, el porcentaje que cumple con esa recomendación baja a la mitad. Esta es una fuente muy, muy relevante, muy importante, por ejemplo, de evidencia, de ciencia, que tendría que alimentar el sentido común en políticas de salud pública, pero que no lo hace. Esta diferencia en la cantidad del público que sigue las recomendaciones se traduce en estos números, que es la cantidad de azúcar por día agregado que se añade en función a la raza y a los ingresos económicos. Y vemos de vuelta que las poblaciones negras, afroamericanas, tienen una ingesta de azúcar añadido muy superior sobre el promedio en Estados Unidos y muy superior también por lo que está recomendado por la Guía Dietética Americana. Y también, por supuesto, vemos la respuesta en función a la dosis entre la pobreza de menos del 131% del nivel de pobreza, a medida que va bajando o que va subiendo ese income, el ingreso económico, vemos que va bajando también la cantidad de azúcar. O sea que este es un tipo de evidencia, tipo de ciencias que están ahí, está en la literatura científica, pero lamentablemente no está alimentando políticas de tenor universal que puedan tener una injerencia, que puedan cambiar la trayectoria de lo que vemos cada vez en forma más peligrosa, como diferencias sumamente profundas entre diferentes grupos, entre diferentes poblaciones, en términos de resultados de salud pública. Otro aspecto que mencioné antes en las recetas para inyectar resiliencia tiene que ver con los proyectos de metacognición que me interesan muchísimo, son en los que trabajo más con jóvenes. Estuve hace poco en España donde di esta presentación de carácter metacognitivo y creo que es muy importante producir o desarrollar estrategias o currículums o contenidos que le permiten a los chicos entender qué es lo que pasa en su cerebro a través de estas etapas críticas de desarrollo. Este currículum, este contenido que yo le doy a los chicos jóvenes en escuelas del ciclo medio. Creo que en México es el ciclo medio, alrededor de 12, 13, 14 años. Tiene 4 mensajes primordiales justamente para promover esa mentalidad de crecimiento que les mencionaba antes. Esta intervención metacognitiva les muestra 4 hechos o lecciones que todo adolescente, a mi modo de ver, debería saber acerca del cerebro. Esas 4 lecciones son que tenemos 2 cerebros, no uno, el frío y el caliente, ustedes conocerán. Justamente que esos cerebros se desarrollan con diferentes tasas de velocidad, diferentes momentos durante el desarrollo, que ese desarrollo hay una diferencia en la razón de maduración entre el sistema 1 y el sistema 2, que ese proceso de desarrollo es muy parecido a la programación de una computadora, que es lo que les mostré hoy. Y también es importante que entiendan todas las cosas que hay en el mundo moderno que pueden, como la falta de sueño, los medios sociales como Facebook o Instagram, o el vaping, por ejemplo, y tantos otros ejemplos, todos los efectos e influencias tóxicas en el mundo moderno que pueden perturbar la capacidad de estos chicos de programar sus cerebros a través de trayectorias sanas que los lleven a un estado de bienestar y de programación positiva.
Esto es todo lo que les quería mostrar. Voy a... a ver, ¿cómo...? ¿Dónde paro? Ah, stop share. Y creo que tenemos media hora para preguntas. Claro que sí, bastante. Antes que nada, un aplauso, por favor, para esta excelente ponencia del doctor Rubén Valer, de verdad. Impresionante y valiosísima para todo el quehacer que todos nuestros alumnos desarrollan y todas las personas que nos están acompañando de diferentes instancias de prevención y de tratamiento de conductas adictivas. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Buenísimo, de verdad, nos llevas desde la concepción de cómo funciona el cerebro hasta las implicaciones que esto puede tener para el tema de la resiliencia, de esta metáfora con, perdón que lo diga así, con un aparato electrodoméstico es genial, ¿no? Cómo puede haber problemas de diseño, de manufactura o de sometimiento a condiciones extremas, y bueno, pues cómo eso se puede relacionar pues con todas estas problemas del desarrollo. Voy a comentar dos cosas más que me llamaron poderosamente la atención antes de empezarte a formular algunas preguntas, doctor. Número uno es, tú nos acabas de derribar un mito y si quieres puedes comentar también algo sobre esto, porque creo que entre los profesionales de salud mental y adicciones siempre asumimos de manera inmediata que el tema de la dopamina es un tema principalmente relacionado con el placer. Y lo que tú nos vienes aquí a explicar es no, o sea, en realidad la función de la dopamina es ser un facilitador de aprendizaje, un señalizador del aprendizaje. Entonces, esto tiene una implicación profunda para cómo podemos entender los fenómenos adictivos, porque pasa de que los entendamos como una búsqueda de placer, una satisfacción de deseo hacia un proceso de aprendizaje en donde, y tú me dirás si estás de acuerdo o no, nos encontramos con personas que llegan a nuestro consultorio con una historia de aprendizaje sobre el proceso adictivo, en donde ha sido poderosamente reforzado, como tú ya nos mostrabas con las gráficas de línea base y de los picos de dopamina, ha sido poderosamente reforzado durante mucho tiempo. Y nosotros esperamos que platicando con ellos, puedan solucionar eso, ¿no? Entonces, no sé, Rubén, si pudieras reforzar un poquito sobre Absolutamente, esta nueva absolutamente, concepción. y me encanta y gracias por haber puesto el dedo en la llaga. Ese es un tema central en cómo definimos, cómo hablamos, cómo entendemos esta enfermedad, que siempre ha sido tan estigmatizada, pero es por eso que defino la adicción como un trastorno de aprendizaje. Es realmente un trastorno de aprendizaje. Hay varios investigadores que lo definen de esa manera. Por el rol de la dopamina. Cuando hablo con gente joven, ¿por qué es tan difícil curarse o manejar una adicción? ¿Y por qué no tiene ningún sentido estigmatizar o culparlos a ellos? Es como, yo siempre voy al ejemplo que la gente entiende de la bicicleta. Todos, la mayoría de la gente anda en bicicleta. Imaginémonos por un minuto tratar de desaprender el andar en bicicleta. Es prácticamente imposible. ¿Cómo se puede desaprender un hábito que se ha reforzado por tantos años y que se ha vuelto automático? Es imposible desaprender el andar en bicicleta. Lo que se puede hacer es cubrir esas trincheras de aprendizaje, esos surcos que han sido plasmados en el cerebro con otros aprendizajes. Pero esos nunca se van a olvidar, siempre va a estar por debajo los surcos que han mediado, que nos han llevado a que sepamos andar en bicicleta. El andar en bicicleta no se puede desaprender, lo mismo con la adicción. Por eso la recaída es siempre un riesgo que hay que esperar, que se puede predecir. Entonces, esto también quiere decir que el proceso de terapia, el proceso de recuperación, no es un proceso de borrar la adicción, porque nunca se va a borrar. Ese cerebro ya nunca va a ser virgen o no adicto como si no hubiera pasado nada, igual que con el tema de la bicicleta. Lo que tenemos que tratar es de buscar formas de aprender nuevos aprendizajes más poderosos, más potentes, más pasionales, más saludables, que de a poco vayan tapando los surcos
de la bicicleta, o los surcos de la adicción, los surcos de la cocaína. Pero esos surcos hay que tener en mente que siempre van a estar por debajo de los nuevos, que es lo que llamamos coping skills, o nuevos aprendizajes de cómo socializarnos, de cómo engancharnos en grupos sociales o en actividades con las cuales nos sentimos apasionados. Es por ahí por donde viene el tema de la recuperación y del long-term recovery, a largo plazo, de recuperación a largo plazo. Sí, impresionante. Mira, creo que las neurociencias lo que nos han estado demostrando los últimos años es que lo que los conductistas habían estado observando en el proceso adictivo, ahora tenemos una perfecta explicación neurobiológica de lo que está pasando ahí, y es justamente lo que tú nos dices. Y fíjate, lo que comentas, importantísimo, la rehabilitación como un reaprendizaje, ¿no? Y donde esto me recuerda mucho a la entrevista motivacional, me recuerda mucho al modelo de prevención de recaídas de Marlatt, y lo que hablas de la importancia de que este reaprendizaje sea reaprendizaje de aprendizajes intensos, que es tan difícil. Los usuarios nos llegan con tan poca capacidad de ser reforzados por las experiencias que naturalmente deberían ser reforzantes, claro, que fácilmente recaen. O sea, es decir, parte del evento abrumador es que entonces ya nada les refuerza como antes, ¿no? No, muy impresionante. Por eso Ajá. pienso que parte del proceso de recuperación tiene que ser el aprendizaje de lo que pasa en el cerebro, cómo funciona el cerebro, qué son los circuitos, que comprendan lo que está pasando para que esperen que haya una recaída. La recaída es una cosa que deben esperar, que es totalmente predecible, que tienen que esperar que eso va a ocurrir. No es la falla del proceso de tratamiento o de la recuperación, es parte del proceso. Va a ocurrir muchas veces. Solamente quiere decir que estamos en un camino. Y por otra parte, lo que es muy importante es que estos procesos de recuperación a través de aprendizaje tienen que ser sumamente personalizados. No vamos a encontrar una bala de oro que funcione para todo el mundo. Por eso la terapia y diferentes tipos, diferentes modalidades de terapia tienen que ser muy personalizadas, y el proceso es largo y arduo, y que va a ser específico para cada persona, porque lo que le interesa a una persona, la trayectoria, los caminos de reaprendizaje van a ser sumamente individuales. Totalmente. Muchas gracias, doctor Valer. Fíjate que ya abrieron el chat para preguntas, entonces voy a rescatar algunas preguntas de nuestros compañeros. Solo voy a hacer un segundo comentario de algo que creo que es muy novedoso y que a lo mejor algunos de nuestros alumnos no lo vieron venir cuando lo comentaste, pero es un tema muy importante, que es lo que está pasando con las nuevas drogas, catinonas sintéticas, cannabinoides sintéticos, piperacinas, fenetilaminas, que generan, a diferencia de muchas de las drogas clásicas, el síndrome serotoninérgico, del cual inclusive muchos profesionales que se dedican al tema de adicciones no saben qué es eso, no saben por qué pasa eso. Entonces, esta es una pregunta muy personal, si nos pudieras comentar un poquito sobre esto que pasa con el síndrome serotoninérgico, que nos hablaste de él precisamente hablándonos de la metáfora del termostato, ¿no? Sí, bueno, la verdad que no te puedo decir, no soy un experto en el tema de serotonina. Yo me remito a mi campo. Puede ser que me hagan un juicio si empiezo a hablar de la serotonina. Yo puedo hablar de la dopamina No, es un chiste, pero no te puedo decir mucho más de lo que puse en esa filmina, que es cuando los niveles de serotonina se van por encima de lo que la evolución diseñó para ese sistema básico de control serotoninérgico, que es tan importante en el control del ánimo, del estado de ánimo. Y que por encima de ese nivel máximo del termostato produce una toxicidad que es la que da el síndrome. Mucho más, no soy clínico, no te puedo decir mucho más que eso, no es mi área específica. Claro, no, perfecto, pero es muy importante que los alumnos sepan que muchas de las drogas clásicas no generaban esto, pero muchas de las nuevas drogas sí generan esto. Muchas veces los usuarios no lo saben, y es quizás lo que los lleve a hospital o lo que comprometa su muerte, ¿no? A ver, aquí, por ejemplo, Tony GG dice, nos explica cómo tratar de evitar tener un producto que falla, pero también cómo podemos tratar de regresar a un producto saludable, que es un poco lo que estás hablando de los caminos de la resiliencia. No sé si quieras profundizar sobre algún otro de los caminos de la resiliencia que nos estabas comentando. Creo que la educación es fundamental. Entender que tenemos... En inglés se dice to take it for granted, tomarlo como, no sé cómo se dice, alguien me puede traducir, el cerebro, como que... darlo por sentado.
Lo damos por sentado, no le damos la importancia que tiene, y realmente es el centro de operación de todos nuestros sueños, de todo lo que queremos, de lo que no queremos, está todo ahí. Y los chicos tendrían que estar mucho más interesados en lo que pasa en el cerebro, en su desarrollo, porque todo pasa por ahí, no tienen conciencia real de la importancia del cerebro. Es como si un chico se compra un auto, lo primero que hace es levanta el capó, mira el motor, patea las ruedas para ver cómo anda, pero eso es un auto, pero el cerebro hay que levantar el capó. Por eso hablo de metacognición como un elemento tan importante de educación. A los chicos les tiene que interesar, tenemos que dejar de dar el cerebro por sentado y realmente meternos adentro de ese órgano y entender cómo funciona, cómo desarrolla. Es crítico, sobre todo durante la etapa de vulnerabilidad, durante la etapa de la adolescencia. Yo he dado este tipo de charlas sobre esa presentación de contenido que les mostré al final, esas 4 lecciones sobre los 2 cerebros, la diferencia de maduración en la razón, en la velocidad de maduración entre los 2 cerebros, el desarrollo como programación y las influencias tóxicas, las he dado a miles de chicos en ese paréntesis etario de entre 13 y 12, 13, 14 años. Y la respuesta es una caída de mandíbula. Realmente se sorprenden de que nadie les haya hablado de estos procesos y de cuán relevantes son para su vida en forma muy real. Esto no es decirles no hagan drogas porque no está bien, porque es un crimen, porque les va a ir mal, porque no van a aprender. Eso es secundario. Si el mensaje de neurociencia es un mensaje que es mucho más como de un amigo, es un mensaje que realmente les interesa, es un mensaje en inglés se dice cool, is cool. No es cool hablar de las drogas, pero hablar del cerebro, el cerebro es muy cool y a los chicos les interesa mucho escuchar sobre eso porque es relevante para la vida de ellos. Por supuesto no a todos, siempre hay chicos que están en la cola izquierda de la curva, pero a la gran mayoría de los chicos realmente les impacta. Y creo que este tipo de currículum de contenido tendría que ser el corazón, el core, una semilla central de un currículum mucho más transversal que corta a través de todo el currículum en un colegio, porque realmente tiene que ver con cómo se toman las decisiones, este tipo de contenido. Y la toma de decisiones es transversal con todo el currículum en una escuela. Cuando lees un libro, te puedes enfocar en cómo los protagonistas toman decisiones. Cuando ves la historia, qué lo llevó a Napoleón a tomar la decisión que tomó o a Hitler. O sea que se puede transversalizar este contenido neurocientífico a lo largo y a lo ancho de todo lo que pasa en la escuela para que sea presente constantemente, no una presentación de una media hora que viene el doctor Valer a hablarles, sino que se refuerce el mensaje de la importancia de los sustratos y los circuitos que mantienen y gobiernan la toma de decisiones, que es realmente lo que queremos robustecer, cómo los chicos aprenden a tomar decisiones. Claro, claro, no, muy importantísimo. El maestro Castrejón no nos dejará mentir que se hizo alguna vez un esfuerzo así en México para que los maestros retomaran todos estos conceptos de prevención de consumo de sustancias como parte de las materias que impartían. Creo que ahora ya no se le ha dado mucho seguimiento a ese esfuerzo, pero era, como tú dices, una idea excelente. Voy a leer una pregunta más de aquí del chat y luego le voy a dar la palabra a Raquel Kashmer, que también levantó la mano. Pero aquí, por ejemplo, Michael R. nos dice si se podría referir al impacto sobre los circuitos dopaminérgicos a partir del consumo de cannabis en adolescentes. Estamos hablando del teclado. Cualquier cosa que revuelva el teclado no es buena. El cerebro del adolescente tiene que progresar por esa trayectoria de desarrollo en una condición pristina. No está diseñado por la evolución para estar expuesto a drogas, ni a poco de alcohol, ni un poco de nicotina. Te diría ni siquiera cafeína, pero bueno, cafeína es imposible evitar. Pero simplemente tenemos que retrotraernos y pensar para qué está diseñado este producto. Y no está diseñado para exponerse a este tipo de influencias tóxicas. Así que cualquier tipo de influencia, si se puede evitar, mejor. No es realista evitar este tipo de influencias, yo entiendo, pero tenemos que empezar por un peldaño más abajo y entender lo que pasa en la neurociencia, entender la lección evolutiva. Así que eso es lo que a mí me preocupa, que los chicos entiendan, si quieren de todos modos usar marihuana, que es muy distinto del uso de marihuana en adultos, absolutamente, justamente porque mi foco es el desarrollo y es la protección de edades vulnerables. Pero dependiendo de la frecuencia de uso, de cuán temprano usó, la potencia del THC, del contenido de ese cannabis que se está usando, esos factores van a tener una influencia muy importante en el efecto del uso durante la adolescencia.
puede no mostrar ninguna merma, por supuesto no hay un grupo de control. Un individuo es un individuo y nunca se va a saber qué hubiera pasado en ese individuo si nunca hubiera usado. O sea que el potencial máximo seguro se redujo. Ahora, si ese potencial se redujo a 99, 98, 50, nunca lo podemos saber. Totalmente, y muy importante lo que comentas de que todo es una mezcla de diferentes factores que es lo que nos van a dar el impacto, no es una cosa de sí o no, sino que es toda una fórmula muy compleja, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. A ver, me imagino que se le puede dar la palabra a alguno de nuestros asistentes. Raquel, Sí, adelante, claro por que favor. sí, por favor, adelante. Muchas gracias. Pues más que una pregunta, bueno, primero agradecerle al doctor Valer y a los organizadores. Y bueno, yo me quedé pensando ahora que decían esto de la currícula y de poder acercar a los jóvenes a entender el funcionamiento del cerebro. Yo pensaba que hay muchos, ahora gran tendencia a la robótica, a que los chicos tengan este tipo de talleres como extracurriculares, y a mí se me haría increíble una propuesta en donde a la par que se enseña robótica o cuestiones eléctricas o electrónicas, se puede enseñar paralelamente justo cómo funciona el cerebro, porque qué mejor que probando ahí con los circuitos. Digo, yo de eso no entiendo mucho, ¿no? Y me costó ahorita como trabajo otra vez meterme en todo lo de la química cerebral, pero creo que eso sería, y siempre yo coincido que la educación sería como el camino, y yo no sé qué se tendría que hacer como para que se pueda integrar a la currícula este tipo de ejercicios, que además, como usted bien dice, y lo sabemos, que no es de una vez nada más un taller de una hora, ¿no? Los talleres sabemos que no es que sean poca cosa, pero no sería lo único, digamos, ¿no? Y que se necesita algo como mucho más permanente y constante, y ni se diga también acercar a los colegios, porque finalmente son los que tratan de hacer esta reeducación, pues la importancia de la salud mental, la importancia también de mandar y canalizar, hacer una canalización buena y oportuna, ¿no? A estos servicios de salud, y trabajar de la mano, ¿no? Es una idea interesante, tal vez desarrollar un contenido específico de inteligencia natural y artificial a la vez. Así es. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias, Raquel. Raquel. Muchas gracias. Hay muchas felicitaciones en el chat, doctor Valer, por la ponencia. Tenemos a Sofía Quintero, que es licenciada en nutrición y le pareció muy interesante todo lo que comentaste sobre el tema de la obesidad. Y, por ejemplo, uno de nuestros asistentes, Val, dice, la conducta adictiva podría ser un costo de una alta búsqueda de novedad, mientras que en algunos sujetos la búsqueda de novedad alta puede ser adaptativa y competitiva, y en otros asociarse a conductas de riesgo como adicciones. Sí, hay muchos factores de riesgo que llevan a alguna persona a buscar una droga como vehículo para algo. Uno de los factores más importantes es un trastorno mental no diagnosticado, por ejemplo. Hay una alta comorbilidad entre trastornos mentales y el uso de sustancias, depresión, ansiedad, y es por eso que mucha de la gente elige diferentes drogas, estimulantes, sedativos, dependiendo cuál es esa condición mental que no está diagnosticada, por ejemplo, o que no está bien tratada. Entonces, uno de los factores de riesgo es una comorbilidad mental. Otro es, como bien decís, es un temperamento, una personalidad de buscar novedades, lo que se ve mucho en la gente joven, que es lo que lleva a mucha gente joven a repetir o a copiar a los pares, a los amigos, o que tienen cierta tendencia a buscar riesgo que ya es exacerbada en la adolescencia. Hay chicos adolescentes que tienen por encima del promedio, pero es una tendencia característica de la gente joven, esa de buscar riesgo y de buscar novedades, posiblemente una característica diseñada y puesta ahí por la evolución, que quiere que la gente joven a lo mejor se vaya de la tribu. Esto es especulación, pero no es culpa de los chicos que tengan esa tendencia a buscar novedad y a buscar riesgo. Es muy posible que sea un componente evolutivo de cómo está el cerebro. Justamente ese imbalance entre el sistema 1 y sistema 2 en el cerebro es una propiedad que ha sido buscada por la evolución en esa ventana de desarrollo, por motivos que no podemos solamente especular, pero es uno de los factores de riesgo conocidos.
Y esto que nos expusiste sobre el imbalance entre el sistema 1 y el sistema 2, el termostato y cómo están los mecanismos de control, creo que es importantísimo entenderlo también para los padres que están llevando a cabo un proceso de crianza con los hijos y, bueno, poder detectar las señales de alerta, porque tú dices, es un sistema robusto en donde un límite es un límite, ¿no? Cuando pasas el límite es claro que te pasaste del límite y entonces, bueno, ahí está la importancia de que los padres sepan qué hacer en esos casos, ¿no? He tenido oportunidad de dar este contenido a los padres y también a los maestros, y realmente están muy sorprendidos de que esto no se hable en forma universal, de que esto no esté en todos lados, que no esté diseminado en forma mucho más universal. Claro, claro. Por cierto, también el maestro Miguel Ángel Pérez nos puso aquí un link sobre inteligencia artificial y metacognición y también nos están informando que esta conferencia va a estar subida al canal de YouTube de la Universidad Hebraica por si gustan volver a verla. Tenemos una inquietud también muy importante de cómo se podría explicar, digamos, el efecto de los grupos de alcohólicos anónimos de acuerdo a lo que usted, doctor, nos está presentando. Bueno, me surgen en la cabeza dos comentarios al respecto. Uno es que estos grupos lamentablemente no tienen mucha evidencia, no coleccionan datos en forma estricta o rigurosa como otros grupos de investigación. No son grupos de investigación. Pero eso no quiere decir que no funcionen. Funcionan para algunos, y esto se retrotrae a lo que mencionaba antes sobre el tratamiento personalizado. Para algunas personas, estos grupos de 12 pasos, ya sea alcohólicos o heroína o cualquiera de estos grupos, para algunas personas funcionan muy bien. Es lo que esas personas necesitan, un poder supremo que los controla o que los guía en el proceso de recuperación, ese grupo de cohesión social que les da soporte cognitivo, psicológico. Para algunas personas eso es lo más importante, eso es lo que le faltaba. Para otras personas posiblemente no funciona. Lamentablemente no tenemos datos rigurosos para la gran mayoría de los grupos de 12 pasos que están en funcionamiento, por lo menos en Estados Unidos. No tienen un gran interés en publicar o en documentar los datos, tal vez por motivos obvios, pero no sé por qué, pero eso es lo que mi instituto dice, que es posible que estos grupos de 12 pasos sean efectivos para ciertas poblaciones, pero es muy difícil dar una conclusión fehaciente y sólida sobre cómo funcionan, cuáles son los ingredientes activos. Te puedo decir con bastante seguridad de que para algunas personas funciona muy bien. Claro, claro que sí. Claro que sí, y como tú dices, como no existe la bala de plata, o es bala de oro, ¿cuál es la metáfora? Sí, the silver bullet, the silver El bullet. silver bullet, ¿no? Entonces, claro, diferentes intervenciones podrán ser Todo tiene utilizadas para valor. diferentes. Claro, claro que sí, exactamente. Perfecto, muy bien. También nos pregunta AR si, digamos, dice, voy a leer la pregunta tal cual. Dice, los medicamentos para ansiedad y depresión también pueden causar adicción y es equivalente a lo que las drogas, cómo afectan las dopamina y serotonina. Eh, Me imagino que se refiere a cuáles los pros y contras de utilizar estos medicamentos. Hay dos Ajá. temas que la gente muy comúnmente confunde, que es la dependencia física, psicológica a una droga, que no tiene por qué ser adictiva, y la adicción en sí. Muchas de las drogas que producen adicción también producen dependencia, y por eso producen tolerancia y el incremento de dosis para conseguir el mismo efecto que se consigue al principio. Pero hay muchas drogas como las benzodiazepinas, por ejemplo, o, que producen dependencia, que el organismo se acomoda y que se vuelve dependiente a esa droga para funcionar. Por ejemplo, las drogas que tomamos para dormir no son adictivas en el sentido dopaminérgico de la cocaína o de la marihuana o de la nicotina. Producen dependencia pero no adicción. La cafeína produce dependencia pero no adicción. ¿Por qué? Porque modula dopamina pero no en los circuitos de recompensa, modula dopamina en la corteza prefrontal. Son circuitos distintos, son sistemas de control básicos distintos. Las drogas que son adictivas manipulan y perturban y corrompen el sistema de recompensa que depende de la dopamina. Hay muchas drogas, medicamentos, drogas como la cafeína, que modulan otros neurotransmisores y pueden crear dependencia, que el organismo se acostumbre y que para funcionar necesite de esas drogas. Pero eso no es lo que llamamos adicción, eso se llama dependencia.
Claro, ok, perfecto, muy bien. Hay también otras dos preguntas, unas sobre dónde podemos también ver más cosas de lo que trabajas de la metacognición, y también dice cómo se puede trabajar las estrategias de long-term recovery para desaprender conductas adictivas. Si puedes referir a algunas estrategias. Bueno, el long-term recovery tiene dos fases. La primera fase es la detoxificación, que puede ser corta o larga. En el caso de los pacientes que están en mantenimiento con medicaciones como la metadona, la buprenorfina, es un mantenimiento del sistema opioide que puede llevar décadas de detoxificación. Esos personajes es como los que tienen diabetes y están con insulina, que es una manutención del sistema balanceado, pero con un opioide que reacciona y que interacciona con el sistema opioide en una forma que no lleva a las actividades criminales o a la disfunción social o psicológica. Entonces se mantienen detoxificados. Pero eso es solamente una parte de la recuperación. Otra parte igualmente importante tiene que ver con el reaprendizaje que hablábamos al principio, que eso es terapia de grupo, terapia individual, o actividades sociales, o terapia equina con caballos o con animales, o aprender un instrumento, idiomas, lo que sea, o grupo de 12 pasos, lo que sea, lo que funcione. Esa es la segunda fase, que es el reacondicionamiento de los circuitos de aprendizaje en una trayectoria positiva, saludable, que vaya cubriendo ese aprendizaje mal adaptativo que pudo haber tenido muchas décadas de aprendizaje que fue inducido por la droga. Eso hay que taparlo, a veces por décadas, a veces por siempre. Hay gente que se recupera en forma espontánea, como del cáncer, que no entendemos cómo. Hay drogadictos, hay gente que tuvo a veces largas carreras de actividad, de conducta adictiva, y que se recuperan, que algo pasa mágico, que no entendemos cuál es el ingrediente activo, que se recuperan y nunca más tocan una droga. Yo fumé cuando era joven, era adicto a la nicotina, tenía 18, 19, con muchos jóvenes, y un día decidí que no fumaba más, y yo fumaba un paquete por día. Un día decidí no más, y no más, nunca más. Y yo tenía una adicción a la nicotina. Obviamente no hay diferencia entre drogas legales e ilegales. Todas las que manipulan la dopamina en los circuitos de recompensa son drogas adictivas. El tema de legalidad o ilegalidad es irrelevante desde mi punto de vista, desde el punto de vista neurocientífico. Pero hay gente que se recupera en forma espontánea y persistente. Así que no hay una receta. Claro, gracias, doctor. Oye, y lo que también nos preguntaban, ¿de dónde podemos consultar más sobre los 4 hechos que refieres en tus ponencias respecto a la metacognición? Bueno, hay un video muy lindo en NIDA. Si ponen en Google Brain Development NIDA, o te lo puedo compartir, te lo voy a mandar para que no se pierdan, te puedo mandar el link. Okay. Es un video que tenemos que toca varios puntos centrales de ese curso de contenido de metacognición. Está narrado por mi hija, justamente, Mila. Felicidades. Lo hicimos hace varios años en el NIDA con el grupo de comunicaciones, y habla del teclado, muestra los procesos de desarrollo a corto plazo, a largo plazo, habla del teclado, de las influencias tóxicas y la toma de decisiones. Es un videito corto de 5 o 7 minutos, pero tocan los puntos álgidos, los puntos críticos de este contenido. Es un buen punto para empezar. Ok, perfecto. Ya para ser exhaustivos con las preguntas del chat, hay más comentarios, más felicitaciones, algunos comentarios que refuerzan también todo esto. Preguntan si puedes hablar un poquito más sobre las adicciones no a sustancias, y también hay otra pregunta que habla de si esto puede explicar por qué es menor la prevalencia de adicciones entre personas del espectro autista. Son dos preguntas diferentes que te acabo de formular. La segunda parte realmente no conozco la respuesta. Okay. La segunda parte no tengo el dato, es interesante y lo voy a estudiar. El tema de las adicciones conductuales es un tema muy interesante. Estamos sumamente interesados e investigando cosas como la obesidad mórbida, por ejemplo, adicciones al Instagram. Estamos escribiendo un artículo en este momento junto con Rafael Yuste de Colombia y con gente del Senado de Chile, que están tratando de armar una legislación para etiquetar medios sociales, por ejemplo, como el Instagram y Facebook. Así que hicimos un taller con expertos de todo el mundo hace 2 meses, creo,
También te voy a mandar el link a ese está en inglés, pero hay un link a ese taller que hicimos, del cual va a salir este artículo. O sea que estamos muy preocupados por el impacto del mundo moderno sobre conductas adictivas, y las adicciones conductuales son de mucha preocupación también, pueden llevar a resultados catastróficos, iguales a veces o peores que algunas adicciones a drogas. Así que el impacto y los procesos son muy similares, hay mucho solapamiento entre los procesos, porque estamos eventualmente hablando de los mismos circuitos de recompensa que evalúan la motivación a hacer algo, ya sea ir de compras o tener sexo en forma compulsiva o usar una droga, esa motivación, el recuerdo de historias pasadas, lo saliente, cuán significativo es el valor de esa recompensa para mí en este momento, dada mi circunstancia. Son todos los mismos valores, los mismos factores que alimentan esa decisión final de involucrarse o no en una conducta, sea la conducta que sea. Perfecto, muy bien, excelente, muchas gracias. Ya nuestro amigo Martín Mosqueda, nuestro colega, ya puso el link del video de Naida sobre el desarrollo del cerebro. Y saludos a Martín Mosqueda. Y bueno, tenemos que cerrar, de verdad, hay muchísimos comentarios felicitándote, doctor, de verdad, ha sido una conferencia de lujo, de verdad, todo lo que nos expusiste y la manera como lo manejas es increíble, nos deja clarísimo muchísimas cosas que a veces nos parecen muy, muy complejas. Te agradezco de verdad muchísimo esta capacidad que tienes de transmitir. Solo pido perdón por el español, que se ha convertido a lo largo de los años en mi segundo idioma, lamentablemente. Pero... No, es español perfecto y excelente. Muchísimas gracias, doctor. Y también te va a dar un agradecimiento a nombre de la Universidad Hebraica, la maestra Jimena Celonca. Por favor, adelante. Bueno, pues muchas gracias por esta conferencia, maestro Raúl. Doctor Rubén, de verdad estamos muy agradecidos a la universidad por haber aceptado esta invitación. Ojalá no sea la última, ojalá sea la primera de muchas colaboraciones que podamos tener con usted. Si algún día viene a México, estaremos más que encantados de recibirlo en nuestra universidad, y poder tener una conferencia presencial sería maravillosa y magnífica. Le agradezco muchísimo, de verdad, que haya usted estado el día de hoy con nosotros. También le agradezco mucho al maestro Raúl Martín del Campo y al maestro José Castrejón, jefe de nuestro departamento. Les recuerdo a todos que estaremos viendo esta presentación en nuestro canal de YouTube. Lo pueden encontrar como Universidad Hebraica en nuestro canal de YouTube. Les agradezco nuevamente, muchas gracias a todos. Maestro José Castrejón y Raúl Martín del Campo, ahora les voy a presentar un video para que puedan conocer un poco más, los que no conocen, acerca de nuestra universidad y cuáles son nuestros programas. Pues brevemente les queríamos compartir este video donde pueden encontrar nuestro diplomado, nuestras maestrías y nuestras especialidades. Si tienen más preguntas o quieren más información acerca de nuestros programas, por favor, contáctenos a través de nuestras vías oficiales y con mucho gusto les estaremos brindando información. Doctor, no sé si tenga algún comentario final o algo que con lo que quisiera cerrar esta excelente ponencia. Les agradezco a todos mucho la atención y quedamos en contacto para actividades futuras. Será un placer interactuar. Muchísimas gracias. Y agradezco a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live. Muchísimas gracias por su asistencia. De igual manera, a todos los que están y nos siguieron a través de Zoom, muchas gracias. Nos estaremos viendo. Hasta pronto.